Cuando el dolor aprieta, gritamos. Yo le decía a una persona de la familia que sufrió un accidente y se fracturó una parte. Digo, ¿y por qué has llorado tanto? Porque comenzó una persona adulta a llorar. Y me dijo, ¿por qué me duele? Digo, pero aguántate. Me dice, no puedo. Tuve que llorar. Y a veces uno quisiera que el otro no fuera humano, solo porque a ti no te está doliendo. Y la realidad es que nos duele. La realidad es que como humanos, cuando nos duele, nos duele. Cuando nos hieren y lo sentimos fuerte y profundo. Algo que yo he aprendido con los problemas de pareja es que cuando alguien viene solo a decirme lo malo que es ese desgraciado o esa desgraciada, yo le digo, tráemelo. Yo quiero hablar con él o con ella también. ¿Y por qué? Porque yo sé que ese también tiene una versión de lo que está pasando. Y quizás no se va a parecer a la que me están diciendo en el momento. Tenemos muchas situaciones y con frecuencia tenemos esos casos. Casos de personas atrapadas, desesperadas, impacientes, que buscan una ayuda. En estos días compartí un testimonio que lo quiero compartir porque es muy frecuente, sobre todo en el caso del adulterio. Un hombre que era cristiano vino donde mí frustrado porque había caído nuevamente en el adulterio, ya después de haberse apartado de esa conducta y haberle entregado su vida a Cristo. Habían pasado casi un año, estaba limpio, estaba en orden y de repente volvió a caer en esa conducta de su vida pasada. Y frustrado vino donde mí porque había caído en eso y había luchado tanto y pensaba que lo había superado, pero ahí estaba otra vez en el mismo problema. Las mismas cosas que lo inducían a caer en adulterio, aún siendo cristiano, lo habían llevado a esa condición nuevamente. Y el reclamo y la pregunta del hombre para mí como su consejero era: si tan solo mi esposa estuviera más dispuesta a tener intimidad conmigo, pastor, yo le aseguro que eso nunca pasaría. Obviamente su reclamo parecía justo. Y en cierta medida, si fuéramos a juzgarlo a priori con rapidez, eso justificaría su adulterio. Lamentablemente para ese hombre y para cualquiera que esté en la misma situación, la palabra de Dios no establece que en tales casos podemos adulterar. La palabra de Dios no nos da licencia para pecar porque otros no nos quieren complacer en nuestros deseos. Y mucho menos que Dios pasaría por alto una conducta como esa. Y en segundo lugar, las relaciones sexuales no son indispensables para la vida, se puede vivir sin ellas y nadie se va a morir por eso. Por tanto, la batalla de ese hombre, aunque él trataba de justificarse, no se justificaba. Posiblemente tenía años librándose. Es posible, y por experiencia lo sé, que su conducta antes de venir a Cristo lo había llevado a producir esa indiferencia en su esposa. O probablemente esa mujer tenía idea equivocada sobre la sexualidad, sobre su deber como esposo. Simplemente traumas psicológicos que le impedían tener intimidad con normalidad con su esposo, que le ayudara a lidiar con los deseos sexuales que él tenía. Un problema. Pero eso no nació ese día que él vino a mi consejería. Eso era una batalla de años. Eso era una batalla de tiempo. Y él pensaba que ya se iba a resolver del todo. Ese problema, esa batalla,
Era una situación que debían uno y otro librarla con paciencia. Librarla con paciencia. A veces nos pasamos la vida haciéndonos daño. Por ejemplo, una gente que bebe licor, alcohol todos los días. Bebe por todos los temas bebe. Y entonces se convierte a Cristo, se restaura espiritualmente, pero tiene un problema, tiene una cirrosis hepática en desarrollo. Y entonces esa persona quiere que el Señor se la quite rápido porque Él se convirtió. Que ya no, su hígado vuelva a ser lo que era cuando Él nació. Y quieren, y yo he visto a Dios hacer milagros poderosos. Yo he visto a Dios sanar gente de cosas que ni yo pensaba que Dios se iba a molestar en sanarla. Pero tienes que enfrentar tu realidad y con paciencia librar esa batalla. Librar esa batalla. No te puedes desesperar. Provocaste ese daño a tu salud durante toda tu vida. Y ahora quieres que Dios en instante ponga tu vida todo a pedir de boca, cuando posiblemente, y es lo que he aprendido en experiencia, que muchas veces ni siquiera estamos preparados para vivir la nueva vida como Dios quiere que vivamos. Tienes que librar tu batalla con paciencia. Debes librar la batalla con paciencia. Por eso, ese día que escuché el Salmo, ministró a mi vida de una manera diferente. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mi oración. Eso lo recitamos mucho, pero esta declaración por sí sola es una admisión de un proceso en la vida del salmista. El salmista está admitiendo: mi batalla no fue de un día, mi batalla no fue de una hora, mi batalla ha sido todo un proceso en que pacientemente tuve que esperar a Dios. Aleluya. Sin desespero. Él está admitiendo: no fue una experiencia de un momento, fue un proceso, un tiempo, probablemente enfrentando circunstancias que variaban, retos o desafíos a su fe, tiempos donde no sentía que la oración estaba llegando al cielo, porque pasamos por eso. Vivimos momentos así, que en nuestra batalla, en el fragor de la lucha, sentimos que la oración no pasa del techo de nuestra casa. Porque quisiéramos que el cielo ahí se abriera y un escuadrón de ángeles viniera y nos resolviera instantáneamente el problema. Pero aquí el salmista está diciendo: pacientemente tuve que esperar a Jehová. En un proceso que llevó tiempo, en un proceso que enfrenté retos o desafíos, en un proceso donde tuve que orar, a veces sin sentir deseos de orar, tuve que orar. Tiempos en que pensé que no llegaría nunca a ver la solución del problema que me atormentaba. Pacientemente tuve que esperar a Jehová. Aleluya. 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 Y yo sé que todos nos identificamos con esas palabras, porque en alguna manera lo hemos vivido. En alguna manera, en nuestra experiencia de fe, hemos tenido que librar eso, porque somos humanos. Y nos impacientamos y a veces pensamos que no va a ser así. Hay procesos que Dios tendrá que permitir que se desarrollen en nuestras vidas por múltiples razones. Por múltiples razones. Dios tendrá que curtirnos en el fuego de la prueba, en el medio de la dificultad.
No se sacan músculos sin participar de un ejercicio. Los músculos se desarrollarán a partir de un ejercicio. Y así pasa en la vida cristiana. Así. Sin embargo, el salmista dice, y él se inclinó a mí. Esperé pacientemente a Jehová y él se inclinó a mí. Es decir, me prestó atención y escuchó mi oración. Y hermanos y amigos que me escuchan, no podemos tener dudas que desde el mismo momento en que él le pidió ayuda al Señor, su oración fue escuchada y la atención del Todopoderoso fue real ante su pedido. Pero en su declaración, él lo enfoca desde su perspectiva. Porque los seres humanos no podemos, por mucho que querramos, no vamos a enfrentar nuestras situaciones desde la perspectiva divina. Dios la ve desde su perspectiva, pero nosotros lo vemos desde nuestra realidad. Nosotros somos humanos y todavía no hemos sido transformados ni llevados a la naturaleza transformada con que vamos a vivir en la eternidad. Mientras estamos aquí, cuando hablan mal de nosotros, nos duele. Cuando nos dicen palabras ofensivas, nos hieren. Cuando el dolor aprieta, gritamos. Yo le decía a una persona de la familia que sufrió un accidente y se fracturó una parte. Digo, ¿y por qué has llorado tanto? Porque comenzó una persona adulta a llorar. Y me dijo, ¿por qué me duele? Digo, pero aguántate. Me dice, no puedo. Tuve que llorar. Y a veces uno quisiera que el otro no fuera humano, solo porque a ti no te está doliendo. Y la realidad es que nos duele. La realidad es que como humanos, cuando nos duele, nos duele. Cuando nos hieren y lo sentimos fuerte y profundo. Ahora dice el salmista, el Señor se inclinó a mí, me prestó atención, escuchó mi oración. Porque Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos presta atención. El problema es que los criterios de Dios, como predicaba esta mañana, no son los criterios de nosotros. Las opciones de Dios no son las opciones de nosotros. Los recursos de Dios no son los recursos de nosotros. En su declaración, el salmista lo enfoca desde su perspectiva y el proceso de espera que había vivido. Llegó un día donde sintió que Dios se inclinó ante su pedido y lo escuchó, porque fue entonces cuando recibió la respuesta que estaba esperando. Nosotros asociamos la recepción de nuestra petición con el tiempo en que recibimos la respuesta, porque nosotros somos lineales. Hola, nosotros esperamos hola. Dame, ¿qué esperamos nosotros? Que nos den inmediatamente. Eso no dice que vamos a solicitarlo ni vamos a esperar. No. Nosotros pedimos y lo que queremos es ya. Y más en este tiempo que ahora la comida ni siquiera la queremos cocinar. Queremos que se cocine sola y rápido. Él se inclinó a mí porque me prestó atención y escuchó mi oración, está diciendo el salmista. Y no podemos tener duda de que Dios lo había escuchado. Pero Él está enfocando todo desde su perspectiva. Y cuando el Señor se inclinó y escuchó su oración, es porque Él estaba viendo la respuesta que estaba esperando. Algunos exégetas dirán que nuestra interpretación es muy libre. Pero si continuamos con los versos siguientes del Salmo 40, nos vamos a dar cuenta que no es descabellada la interpretación que hacemos. El salmista dice en el verso 2 que en el proceso cayó en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso.
Creo que una de las grandes bendiciones o de los beneficios de los procesos difíciles en nuestras vidas es que nos deben desarrollar, administrar nuestra fe sin caer en la desesperación. Leí una estadística una vez que decía que el 80% de los errores más graves que cometemos en la vida es producto de un estado de desesperación. Es decir, nosotros debemos luchar por no caer en un estado de desesperación. Si usted está manejando una crisis con un enfermo en su casa, usted no se puede poner malo también. Hay gente que entonces se ponen malo ellos. Y en vez de un enfermo hay dos. Yo tengo un muchacho en la Romana que cuando hay crisis ya yo lo mando a amarrar y le he dicho a los ujieres, agárrenlo. Porque le da con subirse al techo para tirarse a resolver. ¿Qué usted cree que le va a pasar a un sujeto que se sube en un cuarto piso y se lanza? Hay gente que hace cosas loquísimas en un estado de desesperación. Y una de las cosas que tenemos que aprender es no caer ahí. El salmista admite que él cayó en el pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y eso teológicamente uno puede interpretarlo como todo tipo de cosa mala o que no debió hacer, la hizo en un momento de desesperación. Y eso debe ser aleccionador para nosotros. Tenemos que tener cuidado con la desesperación. Satanás utilizará el estado de desesperación para llevarnos a hacer o a cometer errores tan vergonzosos que nos van a impedir levantarnos y ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Y hay que tener cuidado con eso. En un estado de desesperación, tú puedes abortar todo el proyecto que Dios ha estado desarrollando contigo. El salmista dice, yo caí en el pozo. En ese pozo de desesperación donde las batallas nos llevan. En ese pozo de desesperación donde los problemas parecen acosarnos, que nos llevan al punto sin retorno. La batalla de ese hombre posiblemente tenía un tiempo librándose. Había caído en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Y hay que cuidarse de eso. Hay que cuidarse de eso. En el caso de las parejas y de manera específica en el ejemplo que acabo de exponer, es fácil ver cómo el pecado aflora cuando caemos en el pozo de la desesperación. Pastor, mi esposa me la puso en China y salí para la calle. ¿Cuántas veces no he escuchado eso? Mi esposa se puso difícil y por eso habían 3 diablos atrás de mí. Y le dije, vamos para allá. Ajá, ¿y tú crees que Dios te va a respaldar por eso? Pastor, ese hombre me habló de esta manera y le volé encima. Y le tiré la ropa para la calle. Una hermana me contaba en estos días, me decía, pastor, puedo testificar que gané la batalla. Digo, ¿por qué, hermana? Me dice, porque, wow, usted no sabe qué gana tenía yo de coger toda la ropa de ese hombre, picoteala con una tijera y tirala para afuera. Pastor, pero me aguanté. Y aquí estoy de pie, no lo hice. ¡Aleluya! Le digo, ¿verdad? Porque ¿qué ibas a ganar? ¿Qué ibas a ganar? Crear las condiciones para que ese hecho se convirtiera en un punto más de la batalla que estás librando. El único que gana es el diablo con eso. En el pozo de la desesperación no hay garantías de lealtad a Dios. En el pozo de la desesperación no hay garantía de apego a los mandamientos.
Cuando caemos en el pozo de la desesperación, caemos en el territorio donde el diablo tiene poder para inducirnos con eficiencia en todo tipo de pecado. Por eso este salmo es tan importante. En el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso caen los que se desesperan. Caen los que no aprenden a confiar en Dios. Caen los que no entienden que la vida cristiana está llena de procesos y que en nuestra relación con Dios hay un kairos, que es el momento perfecto donde Dios se manifestará y su gloria obrará a nuestro favor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay un momento perfecto donde Dios actuará. Y ese es el momento que debemos estar esperando y en plenitud de condiciones para ser testigos del poder de Dios.